Bienvenidos al avance del capítulo 59 de la telenovela Lejos de ti. Sajin está realmente muy preocupado y no logra tranquilizarse porque todo lo que podría venir en su contra por el asunto de Demir lo tiene completamente inquieto. Siente que cualquier cosa puede complicarse de un momento a otro, y esa sensación no lo deja pensar con claridad. Mientras tanto, Serrin está con su madre, intentando mantenerse firme, aunque por dentro está llena de dudas. Su madre le dice que tiene que cumplir su rol de mujer casada, recordándole que debe responder por lo que hizo y que todo eso forma parte de un sacrificio que, según ella, es necesario para el clan. Sin embargo, a Serrin no le agrada nada lo que escucha, porque siente que nadie está considerando lo que ella realmente quiere. En medio de todo esto, Sajin le dice a Serrin que es mejor que vaya a su habitación a descansar, como si quisiera que se apartara un poco de la presión que están ejerciendo sobre ella. Pero su madre insiste y le pide a Serrin que por favor entienda lo que le está diciendo. Serrin, bastante confundida, mira a su hermano y le dice que no sabe qué hacer, que todo es demasiado para ella. Sajin intenta tranquilizarla diciéndole que debe ser paciente y tratar de calmarse. Después de eso, Sajin vuelve a decirle a su hermana que entre a su habitación. Sin embargo, cuando Serrin entra, se encuentra con que Kaya está ahí, algo que la deja completamente impactada porque no esperaba verlo y no sabe cómo reaccionar en ese momento. ¿Qué hacer? Se queda totalmente sorprendida al ver a Kaya en su habitación, como si el tiempo se detuviera por un instante. Sajin le dice que Kaya quiere hablar con ella sobre algo importante y que solo tiene 5 minutos para hacerlo, dejando claro que no habrá más tiempo que ese. Kaya también le dice a Sajin que no se preocupe, que realmente solo necesita esos 5 minutos y nada más. Luego de escuchar eso, Sajin sale de la habitación para que Serrin y Kaya puedan quedarse solos. Cuando la puerta queda cerrada y ya no hay nadie más, Kaya se acerca a Serrin con calma y la mira fijamente, como si quisiera encontrar una explicación en su rostro. Serrin, nerviosa y sin saber cómo empezar, le dice que tuvo que casarse con Demir porque la obligaron, porque si no lo hacía, su hermano podía terminar en la cárcel, y eso era algo que ella no podía permitir de ninguna manera. Kaya le responde que ella debió contarle las amenazas de Demir, que no debió guardar silencio. Pero Serrin le explica que no podía hacerlo, que ella solo quería defender a su hermano y evitar que algo peor ocurriera. Kaya insiste en que si él hubiese sabido lo que estaba pasando, le habría quitado las grabaciones a Demir sin dudarlo. Pero Serrin le dice que ya hizo lo que hizo y que eso ya quedó en el pasado, que solo queda aceptar la realidad tal como es ahora. Después de escuchar eso, Kaya se pone a llorar mientras sigue mirando a Serrin de frente. Se le nota que todo lo que está ocurriendo le duele profundamente y que no sabe cómo manejarlo, pero aún así le dice que la ama demasiado y que va a luchar por ella sin importar que esté casada. Sin embargo, Serrin le pide que la olvide, que por favor entienda lo que está pasando y que no insista más, porque la situación ya no depende solo de lo que ellos quieran. Después de decirle eso, Serrin se da la vuelta, le da la espalda a Kaya y sale de la habitación sin mirar atrás. Kaya se queda completamente solo, llorando, sin poder hacer nada más mientras observa cómo Serrin se va. Sihan se reúne con Fiko porque quiere entender un poco más la verdad de todo lo que está ocurriendo, y siente que solo ella puede darle una respuesta más clara. Sin embargo, apenas empieza a hablar con ella, Fiko se ríe de una manera que deja ver que está disfrutando la situación y le pregunta a Sihan cómo es posible que él haya sido capaz de casarse con la esposa de su propio hermano, como si no pudiera creer que alguien pudiera hacer algo así, y hasta le pregunta si no sintió ningún dolor en el estómago o algún tipo de remordimiento después de lo que hizo. Sihan, que no quiere entrar en detalles ni discutir sobre ese tema, le responde que lo único que realmente le importa en todo esto es el dinero, dejando claro que no está ahí para hablar de sentimientos ni de decisiones del pasado. Después de eso, Sihan le dice que lo mejor que puede hacer es largarse de Estambul y para demostrarle que habla en serio, le entrega unos tiquetes de avión para que se vaya de inmediato. Pero Fiko, en vez de tomárselo en serio, vuelve a reírse y dice que no piensa irse a ninguna parte. Al ver que ella no cede, Sihan le pregunta directamente cuánto dinero quiere, tratando de resolver el asunto lo más rápido posible. Fiko empieza a hacérsela importante y le dice que quiere 300.000 euros, y que Sihan ya debería saber la verdad porque Alia le contó que ella la vendió, o que si lo prefiere puede escuchar la versión que ella tiene para contarle. Pero Sihan no quiere escuchar historias ni perder tiempo, y le repite que solo le diga cuánto quiere, que él le entrega el dinero y se acaba el problema. Fiko vuelve a reírse, como si le divirtiera el control que siente tener, y le dice que ahora por fin están hablando el mismo idioma, pero también menciona que en ese momento tiene otras cosas más importantes que hacer y que no piensa irse buscando nada. En ese punto, Sihan le dice que su palabra vale, que si él decide que ella se va, entonces ella se va a ir, dejando claro que está acostumbrado a que sus decisiones se cumplan. Pero Fiko le responde que ella sabe muy bien que él tiene mucho poder,
pero aún así eso no va a impedir que ella se quede en Estambul, porque no piensa moverse del lugar donde está. Ante eso, Cihan simplemente se levanta, niega con la cabeza y le dice que debe largarse ya mismo, que no quiere seguir discutiendo. Luego se da la vuelta y empieza a marcharse. Sin embargo, cuando está a punto de irse, Fico le dice que la muerte está a sus espaldas, lo que hace que Cihan se detenga un momento y gire, sintiendo una mezcla de rabia y molestia por lo que escuchó. Pero lo que dijo Fico no es una amenaza para él, sino que le aclara que lo dijo porque ella está enferma y que pronto va a morir, y que lo único que quiere es pasar sus últimos días al lado de su hija sin que nadie la aleje de ella. Cihan no dice absolutamente nada después de escuchar eso, se queda en silencio sin saber cómo responder, mientras Fico repite que no se quiere ir y que no puede irse. Kaya quedó bastante aburrido y desanimado después de todo lo que pasó, cargando encima una sensación pesada que no sabía cómo manejar. Sahin, al verlo así y notar que algo lo estaba afectando más de lo normal, le preguntó que le contara qué tenía, porque era evidente que algo lo estaba consumiendo por dentro. Kaya, sin ocultar lo que sentía, le dijo que Serrin era una mujer muy difícil, que cada cosa que vivía con ella parecía volverse más complicada y que, aún así, él realmente ya no sabía qué hacer. Explicó que lo único que tenía en la mente era Serrin, que todo lo que pensaba y todo lo que sentía giraba alrededor de ella, que era la persona a la que le tenía amor para la vida y que en ningún momento quería alejarse de ella, sin importar cuántas situaciones complicadas tuvieran que enfrentar. Sahin escuchó cada palabra con detenimiento, dándose cuenta del nivel de sentimiento que había en Kaya y del peso de todo lo que estaba confesando, y le dijo que debía tranquilizarse, que en ese estado no iba a poder pensar con claridad. Pero Kaya, todavía muy metido en sus pensamientos, cambió de tema de repente y le preguntó a Sahin por Nare, como si necesitara sacar algo que también le estaba dando vueltas. Sahin, sorprendido por la pregunta, le dijo que qué había pasado con Nare, si le había ocurrido algo. Fue entonces cuando Kaya dijo que Nare solicitó el divorcio, que ya había tomado la decisión y que simplemente ahora iba a ser una mujer libre. Esa noticia dejó a Sahin impresionado, porque no se esperaba enterarse de esa manera de que Nare iba a convertirse en una mujer libre, y el comentario de Kaya fue casi como un dato que le estaba entregando para que lo supiera y lo tuviera presente. Cuando Kaya decidió que era momento de irse y ya estaba a punto de montarse en el vehículo, Sahin le dio las gracias por la información, reconociendo que era algo que necesitaba saber. Pero Kaya le respondió que mientras Nare no se divorcie, él no debía acercarse a ella, dejándole claro que no quería complicaciones. Después de decir eso, Kaya se montó en el vehículo y se marchó, mientras Sahin, aunque sorprendido, por lo menos ahora sabía que se estaba enfrentando en lo que tenía que ver con Nare. Nare recibe una llamada de Sahin, y apenas responde, Sahin le dice que necesita hablar con ella, dejando claro que para él era algo urgente. Nare, sin entender qué estaba buscando, le pregunta qué quiere, porque no le ve sentido a que la esté buscando así de repente. Sahin insiste y le dice que necesita verse con ella urgentemente, que es importante y que necesita hablar, pero ella quiere saber sobre qué. Aún así, Sahin no le explica nada y únicamente le dice que la espera en el malecón, que vaya rápidamente, y después le cuelga la llamada sin darle oportunidad de preguntar más. Lo que Nare no esperaba era que su madre, desde el balcón de arriba, estuviera observando cómo ella estaba hablando por teléfono, pendiente de cada movimiento. Cuando Nare levanta la mirada, se da cuenta de que su madre la estaba observando desde arriba, y en ese momento no sabe realmente ni qué hacer, porque siente que la situación se le complica todavía más al tener que lidiar tanto con la insistencia de Sahin como con la mirada vigilante de su madre, dejándola en un estado de confusión sobre cómo reaccionar y cuál debería ser su siguiente paso. Alia está en su oficina en el hospital, concentrada en lo que está haciendo, cuando en ese momento decide llamar a Cihan para aclarar algo que le preocupa. Le pregunta si ya le entregó el boleto del avión a Fico, porque para ella eso es algo que debe quedar absolutamente claro. Cihan le responde que sí, que ya se lo dio, y ella, todavía inquieta, le pregunta también cuándo se va. Cihan le dice que se va mañana, actuando como si ya todo estuviera resuelto. Entonces Alia le pide que, por favor, envíe muchos hombres para que estén pendientes de ese vuelo y que verifiquen sin ninguna duda que Fico realmente se va a ir, porque mientras esa mujer siga cerca, ella no siente tranquilidad. Cihan intenta calmarla y le dice que no se preocupe y que más tarde hablarán en la noche, como si quisiera dejar el tema para después, pero Alia le aclara que mientras Fico siga cerca de ella, no tiene ganas de hablar con nadie y que lo único que quiere es que él haga exactamente lo que le está pidiendo. Después de decir eso, le cuelga el teléfono sin darle espacio a que siga hablando. En ese momento tocan la puerta de la oficina y le notifican a Alia que una de sus pacientes ya está lista para la operación, así que Alia dice que ya va para dirigirse a la intervención. Sin embargo, cuando Alia sale de la oficina, justo afuera está Min esperándola, y en vez de dejarla continuar con su prisa,
Mine la felicita diciéndole que ya sabe que Sihan es dueño del hospital y que por eso la felicita. Alia, que realmente no está para ese tipo de comentarios, le dice que tiene mucha prisa y que la deje de molestar, pero Mine insiste y continúa molestándola, diciéndole que su conciencia no está limpia y que por eso anda así. Alia, al escuchar esa frase, se detiene un momento y le pregunta qué está diciendo exactamente. Mine le responde que Ugur fue despedido y que él no está trabajando, insinuando que todo lo malo que le ha pasado a Ugur ha sido por culpa de ella. Alia entonces le reprocha que no se meta en lo que no le importa y le pide que la deje en paz, y después se marcha sin seguir discutiendo. En ese momento llega Demir y le pregunta a Mine por qué estaba nerviosa, porque él nota su actitud y quiere saber qué le pasa, pero Mine responde que simplemente está bien, tratando de disimular lo que estaba sintiendo. Aún así, Demir, que no se queda con su duda, le dice que a veces una persona puede equivocarse, pero que lo importante es que él siempre tiene un as bajo la manga para manejar cualquier situación que se presente. Luego, Demir le comenta que ya sabe que Sihan despidió a Ugur porque tenía muchos celos, dando a entender que todo se debe a un problema personal, y entonces le dice que por ahora le va a dar una buena noticia, insinuando que tal vez los dos están buscando algo que tienen en común, dejando ver que él tiene algo planeado. Después de eso, Demir le pregunta directamente a Mine dónde está Ugur, pero ella responde que no sabe absolutamente nada sobre su paradero. Entonces Demir le dice que, si llega a verlo o si llega a saber dónde está, se lo diga de inmediato, porque para él esa será una excelente venganza y lo único que necesita es que ella le dé cualquier información que consiga. El esposo de Nare va directamente a buscar a Nare, y en el momento en que Nare sale, se da cuenta de que su esposo está ahí, entrando a la mansión, lo que la toma totalmente por sorpresa porque no esperaba verlo en ese lugar ni enfrentarse a él de esa manera. En cuanto ella entiende que su esposo está ahí adentro conversando con su madre, le dice que se largue, dejando claro lo mal que le cae su presencia y lo incómoda que se siente con esa situación. Después de eso, Nare le pregunta a Sadakat por qué lo dejó entrar, porque no entiende cómo pudo permitir que ocurriera algo así sin consultarle. Entonces Nare baja muy enojada para ver qué está pasando realmente, porque no quiere quedarse con dudas y necesita entender la situación por completo. En ese momento, Sadakat le dice a Oskam que no se preocupe, que todo está bajo control, aunque Nare sigue con ese enojo que no se le quita. Sin embargo, Nare se acerca a su madre y le pregunta por qué le permitió la entrada a la mansión, ya que eso la altera todavía más. Después de eso, Nare se enoja demasiado y se marcha corriendo hacia su vehículo, sin detenerse a escuchar nada más porque ya está desbordada. Entonces Oskam la alcanza, tratando de detenerla o al menos de hablarle, pero Nare se marcha en su vehículo rápidamente, sin darle oportunidad de decir nada, dejando a su marido realmente muy enojado por la manera en que ella se va. Sahin está esperando a Nare en el lugar pactado, y mientras pasan los minutos, él empieza a notar que ella se está demorando demasiado, lo que lo pone cada vez más inquieto porque no entiende qué está ocurriendo ni por qué ella tarda tanto en llegar. Esa preocupación lo mantiene atento a cada movimiento del lugar, revisando a su alrededor y pensando si algo la habrá detenido. Sin embargo, en ese momento Nare llega al lugar donde Sahin le había indicado que se vieran, y apenas llega, baja de su vehículo con una mezcla de prisa y duda, tratando de ubicar a Sahin con la mirada para saber exactamente dónde está. Mientras intenta encontrarlo, Nare recibe una llamada de Sahin, pero ella prefiere no contestar, dejando sonar el teléfono porque no quiere hablar con él en ese instante. Al parecer, Nare logra ver a Sahin desde lejos y decide observarlo sin acercarse, intentando que él no se dé cuenta de que ella ya está ahí, aunque ese intento no funciona porque Sahin sí se da cuenta de su presencia y empieza a correr en dirección a ella para intentar alcanzarla. Nare, al verlo acercarse, trata de huir en su vehículo y se mueve rápido para evitar que él se acerque demasiado. Entonces Sahin le dice a Nare que no la va a dejar ir, mientras ella le responde que no puede confiar en él, manteniéndose firme en esa idea que la tiene tan inquieta. A pesar de eso, Sahin intenta tranquilizarla y le pregunta por qué solicitó el divorcio de su esposo, algo que sorprende a Nare, y por eso le pregunta cómo supo él algo así. Sahin dice que ese detalle no importa en ese momento, que lo único que le interesa es obtener la respuesta. Nare finalmente le dice que simplemente quería escapar de su esposo para poder estar siempre junto a él, pero aún así, después de decirlo, prefiere marcharse porque no se siente completamente tranquila. Sahin, al verla decidida a irse, le pide que por favor no se vaya, tratando de detenerla. Entonces Nare cierra la puerta de su vehículo y decide irse hacia donde está Sahin para abrazarlo, buscando un momento de calma entre los dos. Sahin la abraza y empieza a darle muchos besos por la mejilla, mostrando lo que siente, y al fin los dos están juntos después de todo lo que ha pasado. Pero Nare le dice que deben esperar a que ella se divorcie y que es necesario que ambos se controlen, porque solo después de eso podrán estar juntos como quieren. Mientras Muzafer y Kadir están en el hospital, en ese mismo momento Ugur intenta entrar de manera desapercibida,
tratando de no llamar la atención de nadie, y por eso se pone un buzo de manga larga y también una gorra para cubrirse un poco más y pasar inadvertido. Pero cuando está a punto de entrar, se golpea con alguien sin querer, y justo en ese instante Kadir se da cuenta de que esa persona es Ugur, lo que inmediatamente despierta la alerta de Kadir porque entiende que algo está pasando. En ese momento llaman a Kadir para pasarle la información y le dicen que Ugur entró al hospital y que se dirigió hacia la sala de emergencias, algo que lo pone aún más alerta porque no sabe qué intención tiene. Entonces Sihan va directamente al hospital después de recibir esa información, moviéndose rápido porque quiere saber exactamente qué está pasando. Mientras todo eso ocurre, Ugur empieza a bajar por las escaleras en lugar de usar el ascensor, como si quisiera evitar cruces innecesarios o ser visto por cualquier persona que pudiera reconocerlo. Eso hace que Kadir y Muzafer traten de buscarlo con más cuidado, y al observar el lugar se dan cuenta de que lo más probable es que Ugur haya subido o bajado por las escaleras, así que salen detrás de él intentando rastrear sus movimientos. Mientras todo eso se desarrolla dentro del hospital, Alia está en su oficina, sintiéndose simplemente triste por todo lo que le está pasando, sin imaginarse completamente lo que está ocurriendo en ese momento con Ugur. Mientras tanto, Ugur se encuentra escondido en una parte oculta del hospital y desde ahí decide llamar a Alia para decirle que está en el almacén y que necesita que ella vaya rápidamente. Esa llamada deja a Alia un poco asustada por la forma en que todo está ocurriendo, pero aún así accede a lo que Ugur le está pidiendo y decide moverse hacia donde le indicó. Mientras tanto, en otra parte del hospital, Kadir sigue intentando encontrar a Ugur, pero no lo encuentra en ninguna parte, por lo que le pregunta a Mine si lo ha visto, aunque ella dice que no ha visto nada. Sin embargo, justo en ese momento Alia sale de su oficina y Mine decide seguirla, como si sospechara algo, pero en ese preciso instante un paciente se le acerca a Alia y le hace una pregunta, pidiéndole que por favor lo ayude con unos documentos. Alia, intentando evitar detenerse mucho, le dice que la mujer que está al fondo puede ayudarle con eso, y Mine, al ver ese gesto tan marcado de Alia, entiende perfectamente que Alia está ocultando algo y que solo intentó distraerla para que no la siguiera. Alia va avanzando poco a poco por el pasillo del hospital hasta acercarse al almacén, moviéndose con cuidado porque quiere entender exactamente qué es lo que quiere Ugur y por qué la llamó de esa manera tan repentina. Mientras camina, Alia va mirando hacia atrás varias veces para asegurarse de que nadie la esté observando ni siguiéndola, ya que no quiere llamar la atención ni que alguien comience a sospechar. En ese momento, al llegar a la zona del almacén, ve que la puerta del almacén principal está abierta y entra sin pensarlo demasiado, tratando de mantener la calma. Una vez adentro, Alia empieza a llamar a Ugur para saber dónde está y obtener una respuesta rápida, pero él no responde de inmediato, lo que la pone un poco más inquieta. Sin embargo, Ugur sale de una parte escondida del lugar y lo primero que hace es preguntarle a Alia si alguien la vio entrar al almacén, como si ese detalle fuera fundamental para él. Alia le dice que no la vio nadie y que no hay razón para ponerse así, y entonces le pregunta directamente qué es lo que está pasando, porque ya la tiene realmente asustada y quiere saber qué es lo que él sabe sobre su hijo. Ugur le dice que tiene que decirle algo importante y comienza explicándole que anoche falleció su madre, algo que deja a Alia sorprendida y la lleva a decirle que lo siente mucho y que reciba sus condolencias. Ugur continúa contándole que vino al hospital exclusivamente por ella y que ni siquiera pudo ir al funeral de su madre porque tiene miedo de que Sihan lo atrape si aparece en cualquier lugar donde puedan reconocerlo. Alia le responde que deje de pensar de esa manera, que Sihan no le va a hacer absolutamente nada, pero Ugur insiste en que Alia no debe ser tan incrédula porque sabe muy bien que Sihan está detrás de él y quiere hacerle algo. Alia le dice que lo mejor es buscar soluciones en lugar de seguir pensando en problemas, pero Ugur continúa explicándole que envió una solicitud de empleo en Canadá y que esa solicitud fue aceptada, algo que ella considera perfecto para él. Aún así, Ugur no se queda con esa simple noticia y le dice que quiere que se vayan juntos, que vuelvan a trabajar en Canadá y que ella puede ser libre, además de poder llevarse a su hijo. Alia le responde que ella no puede irse a ningún lado y que lo mejor es que él sea quien se vaya, pero Ugur insiste en que está tratando de ayudarla porque, según él, ella corre peligro estando al lado de Sihan. Ugur también afirma que, si las cosas continúan así, todos terminarán sabiendo la verdad, lo que hace que Alia le pregunte por qué hace esas cosas y por qué actúa de una manera tan tonta solo por querer vengarse de Sihan. Ugur le responde que no lo hace por vengarse de Sihan, sino por vengarse de ella, lo que deja a Alia aún más confundida y la lleva a preguntar por qué. Ugur entonces le dice que tiene 2 días para que piense bien lo que le está proponiendo, pero Alia insiste en que no tiene absolutamente nada que pensar. En ese momento, Ugur sale del almacén con la idea de huir lo más rápido posible, pero justo cuando intenta hacerlo, aparece Sihan acompañado de sus hombres. Eso hace que Ugur piense únicamente en correr y tratar de escapar de Sihan y de los hombres que vienen con él, así que se sube a un taxi y logra escaparse antes de que puedan atraparlo. Cuando Sihan y sus hombres salen a la calle, se dan cuenta de que Ugur ya se fue.
Alia también sale a la calle para ver qué está pasando exactamente y lo único que alcanza a ver es a Sihan y a sus hombres completamente enojados. Sihan le pregunta a Alia por qué Ugur la llamó y qué motivo tuvo para buscarla de esa manera, porque quiere entender exactamente qué pasó y qué intención tuvo Ugur al comunicarse con ella. Alia le responde que, según lo que entendió, él simplemente quería saber algo y nada más, como si no hubiera sido algo de tanta importancia. Pero Sihan insiste y le dice que necesita saber qué ocurrió realmente, que le dijo Ugur, que fue lo que habló con ella y que está planeando ese hombre, porque para él es necesario entender cada detalle. Alia, al escucharlo tan inquieto, le pregunta a Sihan por qué piensa que todo lo que pasa está relacionado con algún intento de atentar contra él y por qué siempre debe pensar de esa manera, como si todo fuera una amenaza directa hacia él. Entonces Sihan vuelve a preguntarle qué pasó, que si Ugur pudo decirle algo a alguien o si compartió algo que no debía. Alia le responde que no, que lo único que Ugur le dijo fue que se fuera a trabajar a Canadá y no le mencionó nada más. Pero cuando Sihan escucha eso, se enoja aún más y afirma que va a buscar a Ugur cueste lo que cueste y que lo va a hacer pagar por todo lo que está haciendo, porque ya está advertido y aún así sigue actuando como si pudiera hacer lo que quisiera sin consecuencias, y que ahora él va a resolver las cosas a su manera sin esperar más. Alia, al ver su reacción, le pregunta a Sihan si Fico ya se fue, pero Sihan no responde nada en absoluto, ya que en ese momento lo único que ocupa su mente y toda su atención es encontrar a Ugur para hacerlo pagar por todo lo que ha hecho. Alia entonces le dice que ella simplemente le pidió un favor y que ni siquiera ha hecho ese favor que ella le pidió, pero que para hacer todo lo relacionado con venganzas y con esas cosas que a él le gustan, para eso se actúa rápido y lo hace sin pensarlo. Sihan intenta explicarle algo, pero Alia le dice que no quiere que le explique absolutamente nada, porque ya no quiere seguir escuchando más excusas. Sin embargo, Sihan le pregunta si no recuerda nada bueno de la infancia de ellos, tratando de saber si queda algún recuerdo que pueda mantenerlos unidos de alguna forma, pero Alia le responde que no recuerda absolutamente nada y que, además, tampoco quiere recordar esos momentos, que lo único que quiere conservar y proteger son los recuerdos que ha vivido con su hijo y más nadie, porque eso es lo único que para ella tiene valor. Sihan la observa sin saber qué más hacer ni cómo responderle, y solo le dice que al menos Dennis va a tener una infancia feliz, y que eso es lo verdaderamente importante para él en este momento. Después de eso, Sihan se despide de Alia diciéndole buenas noches, y Alia simplemente lo observa mientras él se marcha. Pero cuando Sihan sale de la habitación de Alia, se queda allí afuera, pensando en silencio y tratando de decidir qué va a hacer a partir de ese momento y cómo va a manejar todo lo que tiene entre manos. Sihan lleva a Alia hasta el hotel donde se está quedando Fico, avanzando con ella por los pasillos mientras Alia sostiene con las manos bien apretadas los tiquetes de avión que había conseguido para que Fico se fuera de una vez. Alia mantiene esos tiquetes con tanta fuerza que hasta se le marcan los dedos, porque sabe que lo que está a punto de hacer no es fácil y que necesita reunir toda la determinación posible. En ese momento, Sihan le da el número exacto de la habitación en la que está alojada Fico, y al escuchar ese número, Alia siente una mezcla de miedo, rabia y cansancio, pero aún así toma un aire profundo, junta la poca valentía que siente que le queda y decide caminar hacia la puerta para enfrentar a su propia madre. Quiere decirle que se vaya, que se largue de una vez, que deje de interferir y de causar daño. Con cada paso se le acelera más el corazón, pero aún así continúa acercándose, sin detenerse. Alia llega frente a la puerta de la habitación donde se encuentra su madre, se queda un momento quieta porque siente un peso enorme en el pecho, y después empieza a tocar la puerta con cierta inseguridad, pero sin echarse para atrás. En ese instante, la puerta se abre y aparece Fico mirándola directamente, quedándose frente a frente con ella. Alia se queda completamente en silencio, sin pronunciar ni una sola palabra, como si algo la paralizara por dentro. Mientras tanto, Fico, como suele hacerlo, se muestra sorprendida, fingiendo un asombro exagerado y preguntándole si piensa entrar o si prefiere que ella cierre la puerta de inmediato. Alia, aunque siente que todo se le revuelve por dentro, decide entrar a la habitación donde su madre se está quedando, porque no quiere seguir huyendo ni dejando que las cosas se mantengan igual. Entra sin decir una palabra, pero con una decisión que apenas puede sostener. Alia empieza a enfrentarla sin darle vuelta a nada y le dice de inmediato que agarre el tiquete de vuelo que tiene allí y que se vaya, que se largue de ese lugar sin dar más vueltas. Fico, en vez de responderle algo, solo suelta un suspiro profundo, uno de esos que suelta cuando quiere evitar una discusión o cuando quiere manipular el ambiente para no asumir responsabilidad. Alia, cansada de esas actitudes, le lanza los tiquetes al suelo sin pensarlo, diciéndole con firmeza que se largue, que no quiere volver a verla jamás y que no siga engañando a nadie con nada. Fico responde diciendo que ella no tiene intención de irse, que no se moverá, pero Alia insiste y continúa diciéndole que se vaya, que ya está bueno de ese juego suyo que no hace más que causarle sufrimiento a todos. Alia habla con una mezcla de dolor,
hartazgo y una rabia contenida que ha cargado por demasiado tiempo. Fiko se acerca y le dice a Alia que lo único que quiso fue salvarla, intentando justificar todo lo que ha hecho a lo largo de los años. Alia, en cambio, le responde que lo que hizo fue venderla, que prácticamente la entregó como si fuera un objeto, como si no valiera nada, como si no tuviera importancia. Fiko, tratando de defenderse, le pregunta qué se suponía que debía hacer, diciendo que simplemente la protegió cuando era pequeña. Alia no responde a esa explicación porque ya no tiene fuerzas para entrar en ese tipo de discusiones una vez más, y lo único que logra decir es que la odia. Fiko le contesta que puede seguir odiándola todo lo que quiera, pero que ella no piensa irse. Aún así, se inclina, recoge del suelo el boleto del avión que Alia había tirado y comenta que realmente no sabe qué va a hacer ahora. Alia, completamente afectada por todo lo que acaba de pasar, se marcha de la habitación de su madre sin mirar atrás, sintiéndose golpeada por la situación, llorando mientras camina y con una mirada fría, perdida, como si no entendiera qué rumbo tomar después de ese momento tan duro. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.